Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos por NSTV con otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Y hoy estamos hablando de figuras muy importantes de la vida política. Estamos hablando de dos libros, escritos por periodistas que han realizado una investigación con estilo distinto y con relato distinto, pero que estamos hablando de dos figuras muy populares de la vida política y de la izquierda uruguaya, de distintos tiempos, pero con coincidencia también en el tiempo. Vamos a estar hablando a partir de este momento en Claves Políticas sobre estos temas. Hoy en Claves Políticas, Comandante Facundo, el libro que narra la vida de José Mujica y su trayectoria en la militancia política. De niño travieso y trabajador a joven rebelde, de combatiente y militante político a amante de la tierra. La historia novelesca sobre Mujica con detalles íntimos. Las revelaciones sobre las acciones guerrilleras que protagonizó en el MLN Tupamaros. Los pormenores de cuando fue acribillado a balazos, del secuestro en el que hirió con su arma, del asalto a la casa de un juez, 2 fugas de la cárcel y de la sobrevivencia durante la prisión. Comandante Facundo, el libro de Walter Pernas. Hoy en Claves Políticas, Hugo Batalla, el hijo menor de un matrimonio de inmigrantes italianos analfabetos que llegó a la vicepresidencia de la República. Hugo Batalla, el dirigente estudiantil y sindical, el fundador de la lista 99 en el Partido Colorado junto con Selmar Michelini. Hugo Batalla, el fundador del Frente Amplio, el creador del primer Nuevo Espacio. El Hugo, el presidente de la AUF, el del retorno al Partido Colorado, la ida de la Teja. Hugo Batalla, las luchas más duras, el libro de Leonel García. Hoy en Claves Políticas por NSTV. Bueno, muy bien, con Horacio Baroli, como todas las noches, muchas gracias, Horacio. Gracias a vos, Nelson, acá estamos. Bueno, con material... Dos libros. Dos libros. Hugo Batalla, las luchas más duras. Compré lo de Leonardo Abarcon, el libro de Leonel García. Y Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, de Walter Pernas, los dos invitados que tenemos hoy. Bueno, libros se están vendiendo, que seguramente muchos incluso de los oyentes ya lo compraron, pero vamos a estar hablando del libro y de la investigación y de las sensaciones, de las percepciones que quedaron con esta investigación. Recibiendo a Walter Pernas. Bienvenido, Walter, un gusto tenerte aquí. Un gusto para mí, muchas gracias Horacio, muchas gracias Nelson por invitarme. Bueno, colega, amigo, Leonel García también, periodista, que ha escrito libros sobre Hugo Batalla. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, la satisfacción de tener el trabajo en el papel, de verlo en la librería, vamos a estar hablando, y la idea es también que ellos mismos puedan hacer preguntas a su colega sobre el otro trabajo que cada uno escribió. Y vamos a comenzar hablando de Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, que es un libro donde tenemos toda la historia de toda la vida del actual presidente de la República, José Mujica, pero con un estilo novelado. ¿Por qué elegiste ese estilo? Bueno, en realidad creí que lo mejor para llegar a la gente era poder contarle la historia sin demasiado esfuerzo intelectual, ¿no? Me gustaba que la idea de que las personas se pudieran sentar en el living de la casa, con un café o con un refresco en la playa y poder leerlo y que los capítulos fueran fluyendo. Muchas veces se ha escrito bastante ensayo sobre el presidente de la República, pero en sí su vida, para que los hechos vayan transcurriendo y uno se vaya metiendo en la historia, no. Y elegí eso porque además, bueno, en la investigación que duró 5 años, fui descubriendo que efectivamente la vida de Mujica es una novela en sí mismo, o sea que creo que el estilo lo fue eligiendo la misma producción de la investigación. Claro, igual lo que hay que decir es que a partir de hechos ciertos que son el resultado de la investigación. Sí, claro. Claro, los hechos fundamentales que están contados, esto es una biografía novelada. Es la clave que yo elijo, una clave de novela para contar, pero para contar hechos ciertos, ¿no? Claro, no es que surjan de tu imaginario, sino de lo que reconstruiste en base a fuentes y en base a documentos. Sí, hay 30 entrevistas a amigos, vecinos, compañeros de la guerrilla, de la vida política, familiares. Documentación oficial y no oficial, filmografía, un relevamiento de más de 100 libros. Todo eso para tener el material con el cual yo iba a novelar. O sea que la producción en sí lo que da son hechos
verdaderos y novedosos en muchas oportunidades. Y yo lo que elijo es la clave de novela para contar. Fue eso, básicamente. Leonel, tú hiciste la investigación sobre Hugo Batalla. ¿Por qué se te ocurrió hacer un libro sobre Hugo Batalla? Y es una figura que siempre en mi casa se la nombró mucho, sobre todo por mi madre, que lo admiró y que lo quiso mucho y que lo votó, por supuesto. Yo no. Pero a mí, a fines del año pasado, a través de una amiga en común, Caterina Notar-Giovanni, que trabajaba en Ediciones B, me proponen escribir un libro sobre perfiles. Y entre la cantidad de libros, la cantidad de ideas, digamos, planteadas, una de ellas es la de Hugo Batalla. ¿Por qué? Un poco por esa cuestión familiar, un poco también por mi interés como periodista, en la política, en la historia reciente. Es una vida fascinante. Recién Walter contaba sobre lo valioso de contar una historia, que es un poco la clave, según el periodismo norteamericano, tan afín a hacer la principal referencia académicamente. Contar una historia es la base de todo. Y la historia de Hugo Batalla es fascinante para contar. No solamente por la parte más heroica, que es la parte de como abogado de presos políticos durante la dictadura, que en estos momentos donde se revisa tanto la historia reciente, a mí me llamaba la atención que fuera como, capaz que la palabra más adecuada no es ninguneada, pero sí era como dejado como en un segundo plano, una figura que fue fundamental y que tuvo una gran votación justamente como gratificación de alguna manera, como reconocimiento del pueblo a esa actuación. Y mi madre, aparte, había escrito un libro sobre Hugo Batalla, más académico que periodístico, en el año 92-93, que tenía lo que yo no podía acceder nunca, que era la palabra de él. Ajá, bien. Por razones obvias. Y después, bueno, siguió la investigación mía en hemerotecas, en documentos, en entrevistas. 75 personas entrevistadas, o consultadas al menos, por una cuestión puntual, algunas, por supuesto, por una cuestión de cercanía e importancia, entrevistada más de una vez. Y estaba también el hecho de que es un aniversario redondo del fallecimiento de Hugo Batalla. Eso sería tonto negar la importancia que tuvo. Claro, pasan dos cosas con nuestros libros. Uno, por razones obvias, es un personaje que está vigente, pero el otro parece un poco más olvidado en la historia reciente o de los políticos que solemos recordar hoy. ¿Eso por qué? Y hay muchas. Primero que nada, si tú me preguntas a mí por qué, yo no te lo puedo explicar. Para mí sería una persona inexplicable, que una persona... es algo inexplicable que una persona de la importancia que tuvo, de lo que fue en su momento, sea poco recordada. Puede ser el hecho de que su pasaje por 3 partidos políticos haga que nadie lo termine de reivindicar como suyo. Puede ser que el hecho de que al estar el Frente Amplio en el poder, para el cual en el mejor de los casos puede ser visto como un disidente y en el peor de los casos lisa y llanamente como un traidor, puede tener que ver que el vallismo en el Partido Colorado sea una minoría. Todo eso puede, digamos, ayudar a alimentar ese olvido que es injusto y que de alguna manera es inexplicable. El final rupturista con el Frente Amplio evidentemente le jugó en contra en lo que puede haber sido reivindicación por parte de esa parte del espectro político. Sí, hoy, si se quiere, el único partido político que de alguna manera ha hecho algo por reivindicarlo es el Partido Independiente, que lo incluyó en su ciclo Los Inspiradores cuando cumplieron 10 años el año pasado. El Partido Colorado solamente hace algún aniversario o algún homenaje puntual al aniversario, pero tampoco hace una reivindicación más fuerte. Y el Frente Amplio, en el cual se vio, si se quiere, al mejor Hugo Batalla, al más esplendente, por decirlo de alguna manera, directamente pesa más el triste y doloroso periodo de divorcio. Vamos a estar hablando más adelante y me gustaría también ver algunas apreciaciones que nos puede hacer Walter Perna sobre Hugo Batalla, la izquierda, el tema de derechos humanos. Y vamos a comenzar a meternos en Comandante Facundo, donde, bueno, se repasa toda la vida, ¿no? Desde niño, donde hay anécdotas y cuentos muy interesantes, que además te permiten ir viendo cómo se iba gestando la personalidad del actual presidente, ¿no? Y también hay algunos aspectos interesantes cuando se habla de su pasado blanco, eso me gustaría hablar ahora contigo sobre, bueno, hubo un pasado blanco, cómo lo marcó, pero antes, de la parte de niño, adolescente, que reconstruiste con todos esos testimonios, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Mira, yo en realidad partí hoy me hacías la pregunta de por qué la novela y también puede caber la pregunta por qué otro libro sobre Mujica, ¿no? Porque hay un montón de libros sobre Mujica, cierto. Ahora, sin embargo, yo quería descubrir algunas claves
de la personalidad de Mujica de hoy. Un día me lo encuentro hablando con ese dicho que tiene mitad campo, mitad barrio, en el medio mete un Cervantes, un Séneca. Entonces, pero esta mistura que refleja en su dicho y que logra entender el intelectual más encumbrado y niños y personas que de pronto no están a la altura intelectual de otras. Mujica parece como un imán, se le pega a la gente. ¿Por qué? ¿Cómo lo logra con esa palabra? Capaz que yo mismo digo esas cosas y no, es una cuestión atrayente de la personalidad. Bueno, quisiera buscar esas claves y por eso voy a la niñez. Me paro una tarde, después del cierre del semanario Brecha, los viernes cerramos los jueves, los viernes salimos a la calle, el viernes de tarde me fui al bar Sitges, que es un bar en el corazón del Paso de la Arena, donde nació Mujica, y allí, después de varias tardes, empiezo a conversar con los parroquianos y hacerme como un parroquiano más para tratar de desentrañar al Mujica del barrio. Y allí ya aparecieron los amigos, y así apareció mucha gente que lo conocía y que había convivido con él, incluso personas que habían vivido en su propio terreno, en la casa que tenía en el Paso de la Arena. Y una vez que empezaron a confiar en mí, pude extraer algunos datos interesantes y reconstruir esa historia fascinante que también es la del niño. La del niño que queda huérfano con 8 años, huérfano de padre, en unas circunstancias tremendas, porque el padre muere de sífilis y complica toda una vida familiar. La mamá se vuelve madre y padre, pero también él ya se vuelve hombrecito. Pero una madre fuerte también, ¿no? Claro, claro que es fuerte y es una militante blanca de pura cepa y es su mentora quien lo introduce en la política a Mujica, quien lo acompaña y le insiste en que tiene que conocer a Enrique Erro, por ejemplo. Me lo preguntabas por sorpresa. Bueno, sorpresas en sí, no me encantaba ir encontrando estos datos que me revelaban al Mujica de hoy. Y ya de niño tenemos por ahí una tarjeta que escribe con 14 años, que le escribe a la mamá, una tarjeta de 14 años. Recordemos que Mujica nació en el 35. Creo que hasta en la mitad del siglo pasado y un poquito más, como que los 14 años era un punto de inflexión para los hombres, como que se hacían mayores con 14 años. Era porque dejaban de usar pantalón corto y ese tipo de cosas. Era porque les crecían pelo en las piernas, en realidad, ¿no? Pero bueno, con Mujica, a los 14 años había como una inflexión, igual que los 15 años para las niñas. Él hace una tarjeta a los 14 años, donde revela, sí, la conseguí, y donde revela que él apunta a ser alguien importante para la patria y para su mamá, dice también, ¿no? Claro. El que la guarda no es él, sino es un amigo. El nene, Dilermondo de Reis. La verdad que también del bar Sitges me fueron conduciendo hasta encontrar a este amigo que seguía viviendo en las cercanías del barrio. Y después de varias entrevistas con él, en un tallercito muy humilde, donde sigue trabajando con piso de tierra y sigue arreglando las bicicletas del barrio y las motos del barrio, le fía a todo el mundo. Bueno, en determinado momento empezó a confiar en mí y de entre las cadenas y los manillares extrajo una bolsita de nylon donde guardaba cartas de Mujica, fotografías de Mujica y entre esas cosas también esta tarjeta que revela quién iba a ser ya ese niño que hoy es presidente de la República. Walter Pernas, Leonel García, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a hablar del Mujica blanco, el Mujica maoísta, el Mujica Tupamaro, del Hugo Batalla Colorado, del Hugo Batalla del Nuevo Espacio, del Hugo Batalla Frente Amplista. Breve pausa y ya volvemos aquí en Claves Políticas por NSTV. Seguimos en Claves Políticas, estamos por NSTV, estamos hablando del comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, el libro de Walter Pernas, la biografía novelada La vida del actual presidente de la República. También estamos hablando de Hugo Batalla, las luchas más duras, el libro de Leonel García sobre la vida de este dirigente político que surgió en el Partido Colorado, que tuvo su pasaje, que fue figura central del Frente Amplio, que estuvo en el Nuevo Espacio y que terminó como vicepresidente de la República en su carrera política. Ahora. Sí, 2 vidas. Leonel, vos decías al principio, bueno, puede ser, estará tal vez olvidado, entre comillas, porque no se puede identificar demasiado con uno o con otro, o porque nadie se quiere hacer cargo, digamos, de
o representar esa figura. ¿Pero vos lo lograste identificar con un partido más que con otro? Sinceramente, tanto eso como las otras interrogantes, como si todas las interrogantes que han surgido a lo largo del libro sobre si fue acertado o no irse con Sanguinetti en el 94, como había sido irse con el Frente Amplio, eso prefiero dejarlo a criterio del lector. Sí te puedo decir que, de alguna manera, él siempre se consideró vallista, más que colorado, vallista, en el concepto más amplio de ese término. Por otro lado, el partido donde tuvo más brillo, donde la gente, si se quiere, lo identificó más, la propia gente, te digo, el electorado, fue en el Frente Amplio. Eso, por ejemplo, hay un indicador de eso, es su propio caudal electoral. De alguna manera se puede inferir que el proyecto de país que él quería más podía verse con la izquierda del Nuevo Espacio, o sea, una expresión de izquierda que no tuviera una pata, si se quiere, ortodoxa, marxista-leninista, como si era el Frente Amplio, que incluía una alianza con el Partido Comunista y el Partido Socialista. Tiene un poco de todo eso. Sí, sin duda, su periodo de mayor brillo, de mayor significancia fue durante el Frente Amplio. Y te digo eso, incluso considerando que llegó a vicepresidente por el Partido Colorado. Lo que tuvo claramente fue que fue una figura popular. Sí. Claro. ¿No? A veces los dirigentes pueden estar en un partido político, en un sector que es popular, pero no necesariamente ser populares ellos, ¿no? Digo, no sé, hasta lo puedo pensar en lo que pueden haber sido los fundadores del Frente Amplio, es decir, ¿no? Rodríguez Arizmendi era una figura popular, bueno, una figura muy fuerte en el marxismo internacional y en el marxismo local, pero seguramente no popular. O Juan Pablo Terra. Y Juan Pablo Terra dejaron huellas muy importantes en la vida política, pero quizás no fueron figuras populares. Y el Hugo sí fue una figura popular. Por eso que tú mismo decís, el Hugo. Ya el hecho que haya sido conocido como tal, y cuando tú ibas a hacer una entrevista o estás averiguando algo, era, el Hugo, ¿qué tipo de Hugo? No, era ni el doctor Batalla, ni el senador Hugo Batalla, o el diputado Hugo Batalla, era el Hugo. Y eso ya de por sí es es indicador de la cercanía y de la empatía que generaba con la gente. Todo el mundo, aún en las discrepancias políticas, o casi todo el mundo de los consultados, para ser más exactos, siempre resaltaban su enorme estatura humana, más allá de las diferencias políticas y de las contradicciones que son, si se quiere, inherentes a todo ser humano. Claro, era el Hugo, el de La Teja, el que fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol también. Un periodo que te puedo asegurar, si algún periodo lo hubiera querido borrar de su legajo, es ese, no tengas duda. Y eso es algo que mencionaba Gerardo Caetano la otra vez en la presentación de otro libro, Goles y Votos, que decía, qué bien que le hizo a Tabaré Vázquez, que cuando quiso llegar a presidente de la AUF no pudo, ¿no? Porque eso marcaba y bueno, y era terrible ese peso. Tuvo la mala suerte, justo le tocó una época muy distinta a esta, claro, digamos. El problema de los repatriados. El problema de los repatriados. Ahora la selección uruguaya tiene del plantel 23, no sé si son 20 o 19 repatriados, y nadie se le ocurre pensar lo contrario, y son los mejores jugadores, y no se discute. En aquel momento eran los jugadores que venían a sacarle el puesto a los abnegados, jugadores que jugaban acá con hambre celeste, y aparte, digamos, factores muy por fuera de la cancha, que directamente le pusieron dinamita a su proceso, el de Paco Casali y el Cubilla. O sea, Leonel, cuando hablabas de las entrevistas y lo que recogías, ¿quiénes viste que realmente te hablaron con admiración o con mejores reconocimientos hacia Batalla? ¿Y quiénes viste que te hablaron con más recelo de su personalidad? Javier Miranda, no tengas duda. Javier Miranda, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, habla con una emoción y con un agradecimiento a esa batalla que realmente conmueve. Te puedo decir también, como periodista, Jaime Clara, Jaime Ross, Mario Carrero, y luego después sus compañeros de política. O sea, le estoy agradecido a todos, pero por ejemplo, a mí no puedo evitar percibir que se emocionaba mucho Carlos Casina, bueno, el propio Jorge Rico, por ejemplo. Y después, bueno, el libro es muy significativo. Es notorio que para Lucas Pitaluga hay heridas que no cerraron
Y también Capital Uva, que era un hombre del CERN, ahí de la 99 con la él, 99, que después, muy radical. Cuando la 99 se va, él se queda en el frente y funda un grupo que era el Movimiento 20 de Mayo. 20 de Mayo, y es, si se quiere, el que le dedica a las palabras menos cariño. Estoy usando un eufemismo, se podría decir que le dedica algunas palabras más duras y entiende algunos procesos que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, la ida de La Teja. Caso concretamente, que es un episodio muy triste, si se quiere, no solo de la vida de Hugo Batalla, sino que me animaría a decir que es un episodio muy triste en nuestra vida como sociedad. La ida de La Teja está vinculada a la ida del Frente Amplio, es posterior, ¿no? No, es bastante posterior, o sea... Pero es como que la vida en La Teja se le hizo más difícil después de la ida del... Sí, sin duda. De hecho, la primera vez que hubo custodia policial en su casa fue después que se fuera al Frente Amplio, después que mandara la carta en la cual oficializara su partido de Frente Amplio. Ya habían empezado a aparecer por ahí los carteles de traidor. En esa época, Walter, Leonel, no sé si recuerdan, que una de las cosas que se le criticaba, se le cuestionaba, se ironizaba con Batalla era el tema de la duda, ¿no? Claro. Y lo recogió mucho Aroza en las tiras del país, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí, que era que iba a saltar y no saltó. Yo lo conocí en esta investigación, en aquel momento tenía 13 años. Claro, lo que era el dibujo, la caricatura. Sí. ¿Y qué recogiste de esa ida? O sea, en el Frente Amplio, ¿eso no se perdonó, se entendió? ¿Qué es lo que recogiste? Mira, a Hugo Batalla le dolió mucho irse del Frente Amplio. Le costó mucho menos, de alguna manera, volver a hacer un acuerdo, una alianza con Sanguinetti, de quien era amigo personal aparte, que irse del Frente Amplio. Era, digamos, como un proceso que todo el mundo veía como que era evidente que iba a terminar de esa manera, pero como en un divorcio, si se quiere, hay las partes como que tratan de salvar todo o lo más posible antes que termine de desbarrancarse. Pero el problema es que dentro del Frente Amplio, con Hugo Batalla, según coincidió la mayoría, empezó con la propia votación del 84. El hecho de que un movimiento de afuera, que no se veía como la izquierda tradicional, que venía del Partido Colorado... Que fuera el sector más votado. Ya sirvió para que lo miraran de reojo. Hay un episodio que seguramente debe ser conocido por muchos, yo lo descubrí ahora, que durante un congreso de la 99 en el 84, fines del 84, en el Club Trujillo, en Pocitos, donde la idea era... bueno, evaluar por qué se había logrado esta excelente votación, que al final, como solía pasar, no se terminó concluyendo nada importante y seguramente se celebró. Fue un congreso en el cual apareció Danilo Astori, que había sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que en aquel momento era integrante del ala más ortodoxa o radical de la izquierda, diciendo que, o de alguna manera, pidiéndole a la 99 que no se declarara socialdemócrata, que en el Frente Amplio no había lugar para la socialdemocracia. O sea, primero que nada, hubo una notoria evolución de Danilo Astori de entonces a hoy, es evidente. Pero que en el Frente Amplio, ¿no? que en el Frente Amplio son todos socialistas. Yo hablé con Danilo Astori de ese episodio, que me atendió muy amablemente, y sí, reconoció el hecho y dice que es un indicador de cómo las cosas han cambiado. Pero en aquel momento, con el muro de Berlín todavía erguido, con un polo, como una visión del mundo como la soviética todavía era válida, una postura como la de la 99, que era menos dogmática, que hablaba de una izquierda más al estilo, una nueva izquierda, como se decía desde las páginas de Z, a la izquierda de la socialdemocracia francesa o alemana o española, era visto como un intruso. Claro. Walter, y... Hablando de quiebres. No, hablando de quiebres, porque cuando se va Hugo Batalla y se va a la 99, es el año en el cual el MLN puede entrar al Frente Amplio. Sí. Ahora, siempre se habla, el MLN tiene distintas vertientes, ¿no? O sea, el Mujica, en sus inicios, blanco, con una extracción después maoísta, vinculado a la izquierda. ¿Vos ves que realmente tiene un componente blanco, Mujica? Sí, claramente, ¿no? ¿Pero por el pasado o por una visión histórica, política? Porque lo vivió así de joven. O sea, él ahora dice, mi interpretación histórica de los hechos, en mi interpretación histórica de los hechos soy blanco. Y lo dice al salir de la cárcel en el primer gran discurso que hace en el Platense Patín Club. Ahí ya lo dice. Aún siendo del MLN soy blanco. Cuando resalta la figura también de José Valle Ordóñez y la figura de los blancos que no son dotores, como dice Mujica.
Mira, Mujica arranca siendo un anarquista. Cuando tenía 14 años, él integra una asociación de estudiantes anarquistas. El anarquismo en el Cerro, los lugares donde se mueve Mujica y en el Paso de la Arena es muy fuerte, porque los sindicatos autónomos de la carne son de extracción anarquista. Entonces, los primeros conceptos de lo que es la anarquía en sí, o un modelo anarquista, los tiene ahí. Con esto, como preámbulo, le señala a Mujica un camino que es no creer en los políticos. Él lo hace así, se lo transmite a su madre. Yo no creo ni en estos blancos, ni en estos colorados. Lo va diciendo así, hasta que su madre lo convence de que hay una persona que en realidad quizá se salga de lo que en aquellos momentos eran los políticos tradicionales. Y es como le dice, fíjate en Enrique Erro, que es mi amigo además, ella militaba con Erro. Mujica no quiere saber nada con Erro, pero lo empieza a leer. E incluso en algún momento va al Parlamento de las Barras a ver cómo defendía a los trabajadores. Y de a poco, sin querer, se va enamorando de la personalidad de Enrique Erro. Y es, después de su madre, su gran mentor político. La turca Mizrahi, una amiga y colega periodista, le leía el otro día a su esposo una frase y les preguntaba de quién era. Entonces el esposo dijo, ese es Mujica. No era Mujica, es Enrique Erro. Entonces, él se va convirtiendo en blanco con su madre, con su familia materna y paterna, los dos son familias blancas, con su madre, pero fundamentalmente con el blanco que es Enrique Erro. Y allí es cuando empieza el análisis de la histórico. Y están las peleas internas con Luis Alberto Lacalle, los dos siendo jóvenes, pujando unos por Erro. Lo relatás el episodio con más detalle de lo que se ha conocido. Sí, pero eso es un hecho, que se agarraron las trompadas. El episodio que se apaga la luz, ¿no? Seguro, que hay que apagar la luz para que enfriar los ánimos. Y al final se calman todos. Ya era gobierno del Partido Nacional. Mujica hace campaña en el 58 para que los blancos lleguen al poder y festeja el triunfo en la sede de la lista de Erro. Después sobrevienen estas problemáticas. Y después se deslumbra también con Erro en algún episodio que contaje en el cual aparece que es decir, no acepta una coima o no acepta tentaciones, y eso también hace un poco a lo no político, ¿no? Digo, de la forma que uno lo percibe en el relato. Sí, y también una forma austera de vivir. La que tiene Mujica hoy es la forma que tenía Erro en aquel momento. Hay un espejo ahí. Ay, totalmente. Pero, digamos, la construcción del ser blanco es durante mucho tiempo. Se va a recorrer la Unión Soviética, la Europa comunista, digamos, y Cuba como secretario de la Juventud de Erro, no como alguien de izquierda. Como secretario de la Juventud de Erro, porque, bueno, el Partido Comunista o la Internacional en sí pretendía también captar gentes de otra extracción que no fuera necesariamente comunista socialista. Y va Mujica, y allí es cuando le empieza a gustar el entorno maoísta. Es con ese viaje, y viene muy decepcionado de lo que es la Unión Soviética, donde habla mal de la burocracia, donde él entiende que hay acomodos, que sí existen las coimas, que la gente no vive bien. Y ese Estado fuerte ahí, ¿no? Claro, que el Estado se comió en sí a la revolución, que la revolución por sí misma no vive en la Unión Soviética, que sí florece en Cuba, con un Fidel recién ganando la revolución, y que Mao, a una década, un poquito más, de haber conquistado China, sí también, por lo menos había plantado semillas para el crecimiento de un Estado comunista. Él viene decepcionado de la Unión Soviética, pero viene creyendo un poco en que Mao puede llegar a cambiar la cosa hacia el mundo socialista. Ahí empiezan las vertientes, ¿no? La vertiente blanca, la vertiente maoísta. Vamos a hacer la última pausa. Venimos con el último tramo de Claves Políticas, hablando de Pepe Mujica, hablando del Hugo Batalla, motivo de estos dos libros de investigaciones periodísticas que se han publicado aquí en Uruguay. Breve pausa, ya volvemos con más Claves Políticas aquí por NSTV. Ingresamos al último tramo de este Claves Políticas, que estamos hablando de Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, la biografía novelada del actual presidente de la República, contada por Walter Pernas. Novelada, pero sobre todos los hechos ciertos recogidos en una investigación periodística. Hugo Batalla, las luchas más duras, de Leonel García, también una investigación periodística que nos trae la vida
de uno de los personajes políticos que marcó la historia en la salida de la dictadura, en los comienzos de democracia, con ese caudal impresionante que logró en aquella elección del 84, y una figura muy popular, tan popular en distinto, ¿no? Es decir, pero como estamos hablando también de una figura tan popular como es Mujica. Sí, yo no sé si habrán leído uno al otro, pero por lo menos pues, con lo que vamos conversando acá, ¿empiezan a notar similitudes entre Hugo Batalla y José Mujica? ¿Puntos en común? El Fusca. Está bien. El Fusca. Y el hombre de barrio, ¿no? Y el hombre de El barrio. hombre de barrio está clarísimo. Una de las personas entrevistadas, que es Diego Fau, el hijo menor de Yamandú Fau, que es el que fundó la agrupación Hugo Batalla y que ahora la fundó en el Partido Colorado, la fundó para seguir a Bordaberry. En el balotaje apoyó a José Mujica y él decía que todas las cosas que ahora se hablan de José Mujica, del Fusca, eso, él ya las había vivido con Hugo, en esa cuestión, esa cercanía con la gente, ese lenguaje llano, o sea, manejaba otro tipo de lenguaje, pero era un lenguaje también muy cercano a la gente. Hugo, como el actual presidente, en su momento no podía salir a la calle porque caminar 2 cuadras era un suplicio, digamos, hasta que las cosas cambiaron, por supuesto. Claro, lo que vos decís es porque además el trato, digo, yo lo conocí, lo traté, lo entrevisté varias veces, lo vi, digo, también como vicepresidente, pero tenía esas cosas que no te hacía sentir barrera, ¿no? Que es lo que tiene Mujica, esa cuestión de llegada con la gente, esa cuestión del dirigente político que más allá del discurso, donde se maneja más es en el trato personal, ¿no? Pero el hombre de barrio se comporta así, digamos, ese es el hecho, ¿no? Y La Teja y el Paso de la Arena son 2 barrios. Y Batalla, bueno, sí, fue tremendo el hecho de que se tuviera que ir de su barrio, porque Batalla se sintió, tuvo que irse, no quería y tuvo que irse. Creo que si la evolución de la sociedad ha sido uruguaya, ha sido muy buena. Hoy no pasaría eso con Batalla, por ejemplo. Yo pienso que hoy no pasaría eso con Batalla. En aquel momento estaban exacerbados porque tenemos un frente amplio como el que dice Astori ahora. Un frente amplio. Imagínate una Astori saliendo del Frente Amplio ahora. No, pero tenemos, bueno, no sé, pero Astori vive en Malvin, que será barrio, pero no es La Teja, cuidado. Lo que yo digo que... ¿Pero podría ir a ver Falta y Resto, Astori? ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí. Ha cambiado. Sí, acá ha cambiado, que se tolera más. Hay una evolución en ese sentido, se tolera más al otro. En aquel momento además estaba el hecho de decir que el Frente Amplio quería llegar al gobierno y la ruptura de ese Frente Amplio se veía como, bueno, ahora esto quita posibilidades hasta para llegar a la Intendencia, lo cual no fue así porque se ganó la Intendencia. Los ánimos políticos estaban demasiado exacerbados, pero hoy, mirando un gobierno del Frente Amplio, en sí mismo no sé si era una crítica o no, pero no es a todo el mundo que pensó que el Frente Amplio iba a ser un gobierno de izquierda, de un tipo socialista, socialismo real. Realmente no pensaba lo que podía realmente llegar a ser el Frente Amplio. Hoy, lo dice hace unas pocas semanas el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, los ballistas están dentro del Frente Amplio. Lo dijo así. Capaz que esto era medio impensable decirlo hace unos cuantos años. Por eso creo que hay una evolución que permitiría que si hubiera pasado ese hecho, hoy Batalla seguiría viviendo no hubiera pasado ese hecho tal cual, seguiría viviendo en La Teja. Walter, cuando estábamos en la pausa vos mencionaste una anécdota interesante de la madre de Mujica en relación a Hugo Batalla. Bueno, la mamá de Mujica, así como cuando tenía 12 años, le decía en el barrio que su hijo iba a ser presidente de la República, lo cual después se transforma en realidad, y que aún en los peores momentos, con un Mujica encarcelado como rehén de la dictadura, sin dientes, flaco, a punto de morir, entra a la panadería y bueno, el panadero le dice, doña Lucy, ¿cómo está Pepe? Y dice, está muy mal, lo siento, toda mi solidaridad. Bueno, porque ese tranquilo, mi hijo va a ser presidente de la República, aún en los peores momentos. Así como tenía esas cosas, hablando con el presidente de la República, ya con la investigación terminada, con el libro redactado, él lo leyó, me contaba un hecho. Dice, mi madre no sé qué tenía esa cosa que podía, como sé si ver el futuro o qué, pero realmente hay cosas asombrosas. Una de ellas era que le dijo a Mujica, ustedes van a llevar a ustedes cuando el MLN hizo campaña por el primer Frente Amplio del 71. Ustedes van a llevar a un milico como candidato por Sereni. Lo decía. Pero en realidad no era por el tema de milico, sino porque ella era blanca, muy blanca,
y Sereñi era colorado. Y con el caso de Hugo Batalla, lo mismo. Le dijo, este muchacho muy bien, Batalla, muy bien, le decía, un poco antes de morir a Mujica, pero es colorado, se va a terminar yendo. Y finalmente se fue. Con una mirada de una blanca. Una mirada de una blanca, evidentemente lo decía desde su entraña política blanca, ¿no? Tenía la bola de cristal. A Mujica le gustó el libro. Yo no sé los familiares de Hugo Batalla si lo habrán leído, sé que los consultaste. Sí, ¿Y qué repercusiones te han dicho? Por ahora han sido muy buenas. Están incluso a una repercusión emocionada que, bueno, me la guardaré. Leonel, para Mujica, contando todo lo que ha contado él, es decir, haber llegado a la presidencia tiene un componente emocional muy fuerte, más allá de lo que es para un dirigente político llegar a la presidencia. Para Hugo Batalla, llegar a la vicepresidencia de la República, ¿te parece que fue fuerte? Como en toda su vida, como todos los episodios de su vida, fue una cosa muy fuerte y una cosa que lo llenó de orgullo. Él siempre hablaba, sobre todo tomando en cuenta sus orígenes. Él era hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos analfabetos que habían venido a Uruguay prácticamente con lo opuesto y que gracias al esfuerzo de ellos y a la educación pública, a la primaria pública, al liceo público, a la Universidad de la República, haber llegado a donde llegó, lo llenaba de orgullo. Además, más allá de eso, y todas las cosas son válidas, como todo en su vida estaba lleno de elementos que le llenaban de orgullo y elementos que lo entristecían. Él sabía que había llegado a la vicepresidencia, pero que en ese paso la 99 había quedado herida de muerte. Era perfectamente consciente de eso. Era perfectamente consciente de que la gente no lo había terminado de entender. Él lo repetía. Incluso lo dijo antes de las elecciones y lo dijo después de las elecciones. Y eso, digamos, fue un trago bastante difícil para él. Y seguramente, más allá del orgullo con el que desempeñó la vicepresidencia, más allá de que él estaba convencido de que le había dado al país el mejor gobierno que él consideraba posible, yo estoy seguro que él quiso hacer mucho más de lo que terminó haciendo. Walter, Mujica termina la presidencia de la República, siempre había hablado de su sueño, el tema de la escuela agraria en la chacra, pero en los últimos tiempos cambió el hecho de aceptar postularse al Senado y después decir que lo va a hacer no para asumir la banca, pero para asumir de vez en cuando, con lo cual quiere decir que no va a renunciar, o sea, quiere decir que no es algo simbólico decir voy para darle nombre al MPP en la lista. ¿Cómo ves la proyección política de Mujica para el futuro en base a tu percepción de periodista, de analista, pero en base al resultado de la investigación de hablar con tanta gente y de haber hablado con él incluso después que el libro estuviera hecho? Mujica es un ser intrínsecamente político, o sea, el día que Mujica deja de ser política se muere. Él vive pregonando de que, por ejemplo, ahora está diciendo que hay que trabajar menos para poder hacer a uno lo que a uno le gusta, y a él le gusta hacer política, o sea que no va a ser de los que figuran en una lista para no asumir nunca. No, va a asumir porque es así. La proyección de una persona que se ha transformado, guste o no, en la interna uruguaya, en un embajador para el Uruguay en el mundo. Uno basta ir por allí, Colombia, México, en Europa, y lo primero que cuando uno llega le preguntan es por el presidente Mujica. Entonces, ese valor en sí mismo, pensando en un eventual gobierno del Frente Amplio, sé que gana Tabaré Vázquez, tiene un valor en sí mismo como un embajador. O sea que políticamente a nivel internacional estoy seguro que se va a mover. Y en la interna, bueno, va a ser de tanta consulta como puede ser hoy para los colorados o para el país en sí mismo, un Luis Alberto Lacalle o un Julio María Sanguinetti, más allá de las cuestiones de rechazo político que puede ser de un lado o del otro. A Mujica se lo va a consultar. Mujica va a participar de la vida del país, pero va a participar porque es lo que le gusta hacer. Va a estar en actos donde hay otros que no van. Va a estar caminando por la calle, va a volver a caminar por la calle esta vez como un expresidente, no, como el Pepe, porque sigue siendo el Pepe hoy. La proyección es los años que le queden de vida. Creo que hasta la última gota de su ser la va a dedicar al mundo político, eso está bien claro. Está bien. Como reflexión final, ¿qué te deja la figura de Hugo Batalla, Leonel? La figura de una persona, de un caudal humano superior, de una muy buena persona, una persona buena en el mejor sentido de la palabra, dijera Antonio Machado, una persona que fue valiente cuando muchos no lo fueron, una persona que fue solidaria cuando muchos no lo fueron, que fue hombro, que fue apoyo, que fue consuelo, que fue refugio, que fue una palabra de aliento.
Una persona que siempre, digamos, buscó el fin más noble que tiene la política, que es mejorar la sociedad a través de valores como la solidaridad, de valores como un socialismo entendido a la uruguaya. Una persona, si se quiere, y si me permite el atrevimiento, una persona más grande que lo que suele ser el sistema político uruguayo. Y capaz que por eso terminó, digamos, un poco olvidado. Walter, ¿qué te deja como reflexión personal toda una investigación de esta? ¿Cuántos años estuviste? ¿5 años? 5 años. Sí, en 2008, de 2008 a 2013. En 2008, cuando el presidente hoy no era ni siquiera precandidato a nada, ¿no? No se especulaba con un Mujica